Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? No se me asusten, no se me asusten. Sigo siendo yo el mismo, ¿vale? No me he vuelto loco ni apóstata de la iglesia. No se asusten por el título, ¿vale? No se asusten. El libro de Mormón es verdadero, es la palabra de Dios. Testifico de ello. Y para los detractores o críticos que se habían animado a lo mejor con el título, siento decepcionarles. Pero no voy a hablar mal del libro de Mormón. Aunque sí, quizás sea un poco provocador con el título. Si el libro de Mormón sigue siendo verdadero, es un registro histórico antiguo. Y sí, tiene algunos errores, pero precisamente esos errores testifican de su veracidad histórica. Les voy a poner un ejemplo. A finales de los 70, cuando yo era adolescente, aprendí a escribir a máquina. Tenía una máquina en el colegio, algo así, algunos se acordarán, para muchos es un clásico, las típicas máquinas negras de oficina. Con una máquina como esta aprendí yo a escribir y en el año 1978 obtuve mi título de perito taquimecanógrafo. ¿Lo pueden ver? Este es mi título de perito taquimecanógrafo. Yo aprendí taquigrafía y mecanografía, algo que ya está obsoleto y está pasado de moda, pero que en aquella época era importante para todas las cosas, para todas las cuestiones administrativas. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque sé de lo que hablo, sé de lo que hablo. Las máquinas de escribir entonces eran la novedad. Yo tenía, aquí tengo aún mi vieja máquina de escribir. Esto era el laptop de la época, el ordenador portátil de los 70. El que tenía una de estas era un privilegiado. Yo en eso fui un privilegiado, tuve una buena máquina portátil de escribir. Y sé de lo que hablo en el sentido de lo difícil que era hacer un buen escrito, un buen ejercicio y que quedara prolijo, aseadito, arreglado, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque en aquella época no existían los correctores. Cuando uno escribía y se equivocaba, tenías que tacharlo, quedaba feísimo, y si tenías que dejarlo bonito, pues tenías que volver a empezar. Luego aparecieron los correctores, eran una especie de papelitos que los ponías en medio y pintaban de blanco las letras. Luego aparecieron unos lápices, una especie de lápices que tenían punta de un borrador y podías borrar, lo que pasa que se quemaba el papel, a veces hacías un agujero al papel de tanto borrar. Pero la cuestión es que era muy difícil, hasta que salieron las máquinas eléctricas que tenían autocorrector y que ellas mismas te borraban lo mal escrito y te volvían a escribir encima, pues no funcionó. Hoy en día tenemos ya los procesadores de texto que te dejan hacerlo todo perfectamente, los ordenadores que te dejan corregir, y el que escribe mal es porque quiere o porque no sabe. Hay algunos que realmente da pena, te sangran los ojos cuando ves alguna ortografía. Pero bueno, eso son pequeñas anécdotas. ¿Cómo se escribía en la antigüedad? ¿De qué manera se escribía en la antigüedad? Pues antiguamente los primeros escritos están sobre planchas de arcilla, sobre piedras, escrito en piedras, o sobre planchas metálicas. Esos eran los antiguos escritos. Todos esos soportes de escritura no se podían corregir. Si alguien metía la pata, pues o se tiraba y se volvía a empezar, o se corregía como se podía en la época. El libro de Mormón precisamente fue escrito sobre planchas metálicas, planchas de aleación de oro con otros metales, que las hacían ligeras, livianas y fáciles de escribir con punzones. Fáciles relativamente, por lo menos se podía grabar en ellos las palabras, las letras, los símbolos que permitían mantener un registro de la historia y de las escrituras y de las revelaciones de los profetas. Pero lógicamente eran materiales caros de producir, difíciles de producir y difíciles de grabar, lo cual era difícil, que había que llevar mucho cuidado, vamos, para escribir. Entonces, ¿qué hubieras hecho si tú hubieras escrito hace 2000 años sobre una plancha metálica y tú hubieras cometido un error, como le pasó al profeta Mormón cuando compendió? Él utilizó, el libro de Mormón tiene unas 600 páginas en la actualidad. Para hacer esa compilación en planchas, tuvo que recopilar miles y miles de páginas y compendiarlas, resumirlas en lo que hoy tenemos como libro de Mormón. Con lo cual fue una labor inmensa, una labor difícil, y cometió algunos errores, lo que llamamos hoy en día erratas tipográficas, errores de imprenta que se siguen produciendo. Hay fe de erratas en un periódico, en una revista, en una publicación, que a veces se cuela en un titular, se puede colar un error.
y hoy en día es fácil, se enmienda y ya está, pero en un registro impreso y sobre todo en este tipo de soporte metálico o lítico, pues era mucho más difícil. ¿Qué significa eso? Pues que hay dos errores en el Libro de Mormón que son bastante evidentes. Podemos leer en Alma 24:19 que dice: y así vemos que cuando estos lamanitas llegaron a conocer la verdad y a creer en ella, se mantuvieron firmes y prefirieron padecer hasta la muerte antes que pecar. Y así vemos que enterraron sus armas de paz, o sea, enterraron sus armas de guerra en bien de la paz. Vemos aquí el fallo, ¿no? Está escribiendo, dice armas de paz. Las armas no son de paz. Y entonces coloca la palabra o sea y corrige la frase. ¿Qué significa esto? Que si hubiera escrito sobre una hoja de papel, si el Libro de Mormón fuera un invento del siglo XIX, en la cual se escribía ya sobre papel, y hubiera escrito alguien armas de paz en lugar de guerra, ¿qué hubiera hecho? Hubiera roto el papel y hubiera cogido otra hojita y hubiera empezado a escribir. Pero como estaba escrito en una plancha metálica que no tenía corrección y que no iba a desaprovechar toda una plancha o todo un soporte metálico dorado de oro valioso y difícil de producir, pues directamente corrigió armas de paz, o sea, armas de guerra en vez de la paz. Es una corrección tan clara, tan evidente, que lo único que puede testificar es que el Libro de Mormón es un registro antiguo. Si no hubiera sido un registro antiguo, no estaría este error en el Libro de Mormón. ¿Se dan cuenta cómo los errores testifican de que el Libro de Mormón es verdadero? Es un registro histórico antiguo, fue traducido de planchas antiguas, no es un invento del siglo XIX, no es una novela, no es un invento, no es un desarrollo del siglo XIX, sino que es un registro antiguo tomado de planchas metálicas. En el siglo XIX directamente, como he dicho, lo hubieran roto, ¿no? Hubieran corregido y este error no lo tendríamos. Sin embargo, el traductor, como estaba traduciendo, traducía un error tipográfico, por decirlo de alguna manera, entre comillas, del Libro de Mormón y permanece hasta ahora. Otro error más en Tercer Nefi 3:13. Tercer Nefi 3:13 dice: sí, envió una proclamación entre todo el pueblo que juntasen a sus mujeres, a sus hijos, a sus hatos, a sus rebaños y a toda su sustancia, excepto sus terrenos en un lugar. ¿Cómo podían reunir sus terrenos? Excepto sus terrenos. Es tan evidente que no sabemos qué quería decir o no sabemos cómo se equivocó, pero es un error tan evidente que ni el propio Mormón lo corrige, o no sabe corregirlo, o no se da cuenta a lo mejor de la burrada que ha escrito, pero como ya la ha escrito y está sobre plancha metálica, ¿qué va a hacer? En la otra apartado dijo o sea y corrige la frase. Aquí directamente no sabemos, pero es un error que, claro, un terreno no se puede recoger. Es una tontería decir excepto que. Pero de nuevo vemos que ello testifica de que es un registro antiguo, que se estaba escribiendo sobre un soporte metálico que no permitía la corrección, lo cual testifica que el Libro de Mormón es un registro antiguo. El Libro de Mormón tiene historia y no es un invento del siglo XIX, porque en el siglo XIX directamente papel, borrón y cuenta nueva. Se acaba el problema. Directamente se hubiera acabado el problema. Por lo tanto es importante que veamos esto. Es un pequeño vídeo el que les he preparado hoy para que vean que hasta los errores del Libro de Mormón tienen su poder de testificar de la veracidad del Libro de Mormón como un libro histórico. Hay más, pero ya no son tan claros, están un poco. Estos son los dos más claros, más evidentes, y todos ellos testifican de que el Libro de Mormón es la palabra de Dios. Yo solo quiero darle mi testimonio. He hablado y voy a hablar mucho más de pruebas arqueológicas, históricas, culturales, de que el Libro de Mormón tiene un soporte histórico en el Nuevo Mundo, en América. Y es un registro histórico. Y además, sobre todo, más que importante que todo, es que es la palabra de Dios. Es un libro poderoso, es un libro que si usted lo lee con fe y ora al Señor, podrá sentir por el poder del Espíritu Santo que es un libro verdadero. Yo testifico que el Libro de Mormón es la palabra de Dios. Lo he leído y he sentido su poder, como con la Biblia, exactamente igual que con la Biblia. Es un libro que con fe puede uno saber por sí mismo que es la palabra de Dios. Es un libro que te llena el alma, que te inunda de poder, de gozo y de paz. En el nombre de Jesucristo.